Para todos un feliz sábado, hermanos. Que las bendiciones del Señor se sigan derramando sobre su pueblo, sobre su iglesia en esta mañana y siempre. Amén. Solo que veo que faltan algunas familias. Algunos fueron de campamento quizá, o de vacaciones, aprovechando que el verano va a ser quizás corto, no sabemos, puede ser largo, solamente el Señor sabe. Pero ya algunos anhelamos, sobre todo los que vivimos en esta zona, ¿verdad? Anhelamos que llegue el verano para tomar un poquito de sol y aguantar el invierno para que esas vitaminas que nos da el sol también nos pueda ayudar, nos pueda dar algo de inmunidad a algunas enfermedades. Aunque a algunos no les gusta solearse, pero de repente el sol de la mañana y en la tarde es muy bueno para la salud, ¿verdad? Por supuesto que no voy a predicar de salud y aunque tiene que ver con lo que vamos a estudiar en esta mañana, y he titulado el tema "Si hubieses estado aquí", y le puse puntos suspensivos. Es una declaración de la palabra de Dios. Y hermanos, en esta ocasión quiero decirle que vamos a estudiar un capítulo muy largo de la Biblia, pero claro, no vamos a estudiarlo todo. Hay mucha enseñanza en este capítulo. Hemos escuchado sermones acerca de este capítulo de la Biblia, no solamente una vez, dos veces, tres veces, diferentes predicadores. Pero cada vez que yo estudio la Biblia encuentro cosas maravillosas. Y eso es lo que hace único la palabra de Dios. Que cuando tú estás en contacto con ella, porque estás hablando o estás en comunión con el autor de este libro, que es el Espíritu Santo, el mismo Dios, y cada vez te puede ampliar cosas maravillosas. Y yo no pretendo, por supuesto, hacer grandes interpretaciones, pero sí quiero ser práctico en esta mañana en la palabra de Dios. Y porque para nosotros, hermano, el personaje más importante en la vida debe ser Cristo Jesús, ¿verdad? Debe ser Cristo Jesús y vamos a hablar de Él. Y si es importante en nuestras vidas, o debiera ser tan importante en la vida Cristo Jesús, ¿por qué hoy en día, aún en este pleno siglo, no sé, 21, todavía miles, millones de personas lo siguen rechazando? Si ha hecho tantas maravillas en el pasado y lo sigue haciendo en el presente, ¿cuál es la razón entonces por qué tantas familias, tantas personas que vivimos en este mundo aún siguen rechazando a Jesús? Si Él marca la diferencia, es más, con la muerte de Jesús, con la venida de Jesús, el mundo entero se divide en dos partes: antes de Cristo y ¿qué más? Y después de Cristo. Pero le doy gracias a Dios, porque aunque son pocas familias, en esos hogares Jesús puede encontrar felicidad, puede encontrar paz, puede encontrar atención, puede encontrar hospitalidad. Y yo creo que una de esas familias son ustedes. Y por eso creo que ustedes y yo debiéramos vivir siempre felices, porque Cristo debe morar ahí, en nuestros corazones y en nuestros hogares. Había un hogar. En esa casa, hermanos, Jesús encontraba una sincera bienvenida de tanta gente, porque un capítulo antes que vamos a estudiar este capítulo de la Biblia, los mismos hermanos, podemos decir, de Cristo, lo habían rechazado. Y Jesús se fue podemos decir, a refugiarse como un ser humano en esa familia donde encontraba, dijimos, sincera bienvenida. Encontraba afecto, encontraba compañerismo, encontraba un cariño sincero,
encontraba un amor puro, encontraba una atención muy especial. Es más, no solamente había comida especial para Jesús, también había una cama especial para que Él se quedara a dormir con esa familia. Después de haber caminado largos kilómetros o millas, en esa casa encontraba paz, encontraba tranquilidad, encontraba aceptación y, como ya mencioné, también encontraba amistad pura y santa, dice la sierva del Señor. Encontraba también descanso. Es más, déjenme leerles una cita antes de entrar de lleno a este capítulo. No dije, hermanos, porque parece que en la historia infantil nos dieron un mensaje subliminal, ¿saben? ¿Verdad? Pero a veces no le hago caso a esos relojes, hermanos, y ustedes me van a aguantar un poquito. No siempre estoy aquí, ¿verdad? Ahora, dice: Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. Eran 3 hermanos. La Biblia no habla de sus padres. Posiblemente ya no vivían ellos. Y dice: el Salvador no tenía hogar propio. Imagínense, hermanos, el que creó el mundo, el que creó todas las cosas, por su palabra, el que diseñó al ser humano y le dio el soplo de vida, dice aquí que Él no tenía un hogar propio. Es más, no tenía ni una almohada. Nosotros, hermanos, a veces allá en la casa, hermanos, como decía un pastor, a veces encuentro a los 12 discípulos en la cama, 12 almohadas a veces, y no sabemos qué hacer con esas, ¿no? Bien cómodos estamos. Pero Jesús dice que no tenía hogar propio o casa propia. Y luego dice aquí: dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos. Atinadamente Jesús vivió así, porque no quiere establecerse solamente en un hogar, porque Él quiere estar en todos los hogares donde es recibido. Amén. Y luego dice: y dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos, porque no solamente los 12 eran discípulos, sino que había muchos más que eran discípulos de Jesús. Y luego decía, hermanos, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana. Ustedes saben qué es tener sed, ¿verdad? Del agua. Cuando usted camina y toma agua fresca. Y esta parte dice que Jesús, cuando Él estaba sediento de compañía, ¿qué? Humana. Jesús no era un ser humano, o no era alguien que se aislaba. Le gustaba estar en compañía. Tenía esa sed. Por eso la iglesia tiene esa parte también importante. Hay algunos que no les gusta la socialización, pero eso ya lo traemos. No nos gusta, no debiéramos estar solo. Y cuando alguien está solo y no quiere estar con alguien, es síntoma de que está cayendo en depresión. Tenga cuidado. Ahora, otra cosa, dice aquí: de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y celo de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Está bendecida toda la gente en la página 482. Y estimados, hay otra cosa que Jesús hacía en esa casa,
dice que ahí habría ante un auditorio que le apreciaba el libro de la providencia. Hay un libro que habla, el Espíritu de Profecía, que se llama el libro de la providencia. Yo escuché a un pastor decir que Jesús habla a todo mundo, pero le cuenta sus secretos a sus amigos. Y eso depende, porque cuando el Espíritu de Profecía habla del libro de la providencia, son cosas que no están escritas aún en la Biblia, son cosas que no se predican al público, son cosas secretas. Y eso no están reveladas en la Biblia, no sabemos cuáles son esas palabras, qué conversación era. Eso solamente lo pueden entender y lo pueden escuchar aquellos que invitan a Jesús y que quedan en la casa. Y dice ahí que Jesús les hablaba de cosas que no se atrevía a hablarle a las personas en público. ¿Por qué? Porque era tanta la confianza, hermanos, que ahí Jesús no iba a ser criticado, que ahí Jesús no iba a ser rechazado. Era tanta la confianza que él revelaba. Dice, el libro, le abría el libro de la providencia. Cosas maravillosas que tú y yo podemos tener también esa experiencia si Jesús se queda en nuestra casa también. Capítulo 11 de San Juan. Vamos a ver la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 11 de San Juan. En el contexto que ya dijimos aquí en esta mañana, yo quiero decirle que en esa casa donde Jesús era bien atendido, se preparaba una buena comida, comida preferida. No sé cuál es su comida preferida, hermanos. Les gusta que les consientan, ¿verdad? ¿O no? A ver, varones, declaren su, confiesen. ¿Ah? Ya van a ser las 12, pero quiero hablarles de comida, ¿verdad? ¿Quién no le gusta que le preparen su platillo? Es más, cuando ustedes están de aniversario o a algún evento especial y la esposa le dice, hasta le lleva en la cama, quizás algunos, ¿verdad? No sé. Yo espero que no se le olvide eso, hermanos, porque algunos sufren de amnesia cuando vienen los eventos de la vida, ¿verdad? Algunos hasta creen que es pecado eso. No, al contrario, eso te une, ¿verdad? Te une como familia, que los hijos sepan que tú les amas y que no es ningún mal dar unas flores cuando están en vida, o unas flores allí. La comida preferida, y ahí en esa casa Jesús encontraba, hermano, su platillo favorito. Decía un pastor, yo por poco, decía él, iba a comer pupusas, digo, tlayuda, dice, pero ahora estoy comiendo pupusas. Ya no sigo, hermano, porque ustedes, ya veo que la cara de ustedes que ya tienen hambre, ¿verdad? Pero dice la Biblia que estaba entonces, en el versículo 1, enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas. ¿Qué cosa, hermanos? Está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vean lo que dice el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y yo quiero detenerme un poquito aquí, hermanos.
¿cómo es posible que en la casa donde es bienvenido Jesús, donde él encontraba su comida favorita, donde él tenía su cama para descansar, donde era toda atención, y cuando escucha la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, y todavía dice la Biblia, cuando él escucha y le mandaron al mensajero, porque las hermanas estaban seguras de que Jesús iba a actuar de inmediato. Imagínense un amigo que se acerque a usted, una amiga, en una desesperación. ¿Qué haría usted? Deja de trabajar, aparta un día, deja lo que está haciendo con el fin de ¿qué? De ayudar a tu amigo o a tu amiga. ¿Cierto o no es cierto? Pero ahora mi pregunta es, ¿por qué Jesús, cuando escucha eso y le dice al mensajero, ve, dile a ellas que esta enfermedad no es para muerte, y todavía se quedó 2 días? ¿No nos pasa eso, hermanos, en la vida cristiana? Y yo quiero decirle algo bastante serio aquí, y es la causa de que muchas personas, muchos cristianos, creen que la vida cristiana es solamente felicidad. Es cierto, es felicidad, pero pasamos momentos difíciles, y muchos, por algún mínimo problema en la vida, culpan a Dios. No lo dicen abiertamente, pero inconscientemente culpan a Dios y se alejan de Dios. Y es cuando más debemos estar cerca de Dios. Pero ¿saben por qué ocurrió esto, hermanos? ¿Saben por qué no abandonaron a Jesús? Porque todavía dice la Biblia que no solamente Lázaro se enfermó, sino que también dice la Biblia que murió. Y Jesús no estaba, porque no estaba tan lejos. Bien pudo haber llegado, o bien pudo haber dicho, por tu palabra, por su palabra, esa enfermedad se hubiera detenido. Es su amigo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones similares o difíciles en la vida cristiana? Y déjeme contarle una experiencia personal. Quizás pocos saben que hace un año, precisamente en el mes de mayo pasado, se cumplió un año. Recibo la llamada de mi hermano y me dice, pero así me soltó la noticia, como en práctica, casi en la madrugada. Me dice, mamá falleció. Tuve que hacer planes para viajar. Justamente cuando iba a cumplir 80 años, 2 días antes que cumpliera 80 años, falleció. Llegando, pasamos un tiempo en el mes de enero, este enero. De repente, por cierto, a veces ya temo cuando cumplo años, hermano, porque a veces recibo algunas noticias no muy gratas. Ya van 3 veces, no les he contado a mi esposa, pero van 3 veces o más cuando algo pasa en la familia. Y después de haber despertado, abrir los ojos, dar gracias a Dios. Me había preparado una cena con los hermanos de la iglesia. Ya había recibido la noticia el viernes antes, porque ese es el domingo. Y pasamos contentos, felices, riéndonos, no daba muestra de nada, de alguna mala noticia. Y me lo hizo con una expresión bíblica y me dice, Satanás nos ha pedido a Jesús para zarandearnos. Así me dijo. Ni me desperté más, hermanos. Me diagnosticaron cáncer. Y usted cuando escucha cáncer, ¿qué se viene a la mente? Muchas cosas. Muerte, quimioterapia, tantas cosas. Y yo hubiera dicho, bueno, yo estoy sirviendo a Dios en su iglesia, ella también, con los jóvenes.
los clubes, hermanos, miren, nosotros, y no, ahora sí que como dicen en México, no está para saberlo ni yo para contarlo, pero se lo voy a contar. Nosotros los sábados, casi todos los sábados no regresamos a la casa. Llevamos nuestra maleta como si fuéramos de viaje. Nos quedamos a comer en la iglesia, porque hay clubes 2, 3 de la tarde, 4, luego viene la sociedad de jóvenes. Después de eso hay que salir con los jóvenes para ir a diferentes lugares. Y yo me hubiera preguntado, Señor, ¿todo eso estamos haciendo por ti? ¿Por qué? Esa es una gran pregunta que surge en la mente de muchos de nosotros. ¿Por qué si yo estoy sirviéndote? Si yo te estoy reconociendo como mi Dios, ¿por qué me pasa esto? Y hermanos, no se libró de la cirugía. El doctor, hace poco fuimos con el doctor, le dice, yo estoy sorprendido porque a su edad no debería de tener esa enfermedad, quizá. Pero lo que sí sé es que en el caso de ella, Dios hizo un milagro. Y aquí está mi esposa. No necesitó quimioterapia, no necesitó ni pastillas de nada, simplemente los doctores, hasta ahorita gracias al Señor, le dijeron, estás libre. Claro, ustedes saben que hay que estar checándose constantemente. Yo sé que otros no, hermanos, otros no pasan esa experiencia. Al rato nos llaman otra vez y nos dicen, su papá, mi suegro, había recibido un problema como un tipo de derrame. Viajamos un poco a El Salvador también hace poco y decimos, bueno, Señor, mira, mi suegro, hermanos, ha dado su vida a la iglesia, por la iglesia. Él ya es de edad, pero maneja una camionetita y va y trae a personas cuando hay campañas, va y es el que anda buscando a las personas, sirviendo a la iglesia. ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué Jesús se tarda en contestarnos? ¿Por qué en la casa de Lázaro, si ahí encontraba refugio, si ahí encontraba todo eso, por qué, Señor? Déjeme decirle, hermanos, una cosa más. Dice la sierva del Señor que estas hermanas pensaban que Jesús iba a actuar de inmediato. Ellas pensaban que Jesús, tenían tanta seguridad, tanta confianza, que en el momento que Jesús escuchaba la noticia, iba a ir a su casa. Era su amigo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Voy a tratar de resumir algunas cosas aquí, porque debo decirle que en el capítulo 11 de San Juan se puede escribir un libro. Tantas cosas que hay aquí para aprender. Claro, no les voy a leer el libro en esta mañana, hermanos. Yo sé que hay muchas cosas que hay que hacer. Pero dice que ellas tenían tanta confianza en Jesús, que en su corazón sentían que ese personaje que llegaba a su casa no era solamente un personaje común, sino era Dios. Y tan es así que cuando ellas mandaron la noticia que su amigo estaba enfermo, tenían la seguridad que Jesús tenía el poder para sanarlo, porque lo conocían, porque sabían que Jesús no era solamente un personaje ficticio, no era un ser humano solamente, sino que es Dios. Y eso es lo que a veces, hermanos, jóvenes, niños, debemos entender, que Jesús no es un personaje cualquiera, es nuestro Dios. Y cuando Jesús está en casa, no importa lo que pase. Por eso el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno. Ahí ese salmo no dice que no vas a pasar por problemas. Sí, pero cuando Jesús está, los problemas se enfrentan de una manera diferente como se enfrenta en el mundo. Aquí, el consejo, la invitación es que
cuando tú estás pasando por una situación difícil, no te sueltes de Cristo Jesús. No lo rechaces. Yo conozco a mucha gente, hermanos, muchos hermanos que un día estuvieron sentados en la iglesia, pero por un pequeño problema, por una enfermedad tan pequeña, tan insignificante, ya no están. Si en el momento más difícil de la vida es cuando más necesitamos de Dios. ¿O no es así? Sí. Ahora, esa respuesta no vino de inmediato. Y todavía a quien amas está enfermo. ¿Usted cree que Jesús te ama? ¿Está seguro de que crees que Jesús te ama, hermano? Debiéramos estarlo tan seguro. Pero miren lo que pasó. ¿Por qué Jesús se tardó? Porque Jesús tenía alrededor sus discípulos también. Y ellos, dice los escritos, que cuando escucharon las palabras de Jesús y cuando vieron que aparentemente Jesús no había hecho nada, bueno, si ahí nosotros esperamos que hubiera atención, que haya atención, ¿qué de nosotros ahora? Si se acordaron, dice la sierva del Señor, de Juan el Bautista. Ustedes saben qué pasó con Juan el Bautista. Y ustedes saben que Juan el Bautista es pariente cercano con Cristo, ¿sí o no? Sí, sabemos eso, ¿verdad? Que eran parientes cercanos, que eran primos. Y todavía se acordaron, ¿cómo es posible que si son parientes, por qué permitió que a Juan el Bautista le quitaran la cabeza? Ustedes imagínense esa escena, hermanos. Que un hombre que preparó el camino de Jesús, que un hombre que iba abriendo y diciendo que venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahora cómo termina en la cárcel, y no solamente allí, sino que le cortaron la cabeza. Dijeron, cada uno de nosotros somos probados, hermanos, a veces en la enfermedad, a veces en algún problema familiar. Somos probados. Y los discípulos ahora sí que quedaron atónitos. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Es el Mesías? ¿Este es el camino? Mira, su amigo, somos testigos de la atención que esta familia tiene para con él. Pero mira, se tarda 2 días más y no va. No hay respuesta. ¿Qué será de nosotros? Y debo decirle, hermanos, y cuando los discípulos entendieron, porque ese es otro sermón, cuando los discípulos entendieron quién es Jesús, cuando lo aceptaron en verdad como debiera ser aceptado Cristo, ellos dieron su vida por Cristo. Pedro murió crucificado de cabeza. Muchos de ellos también fueron decapitados, apedreados. A veces nosotros mismos podemos preguntarnos, ¿este es el camino? ¿Estoy en lo correcto? Pero estimados hermanos, dice la palabra de Dios allí en el versículo 17 vamos a estar. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Mis hermanos, ellos sabían de los milagros que había hecho Jesús, de resucitar muertos. Y dice la sierva del Señor que muchas de las familias cercanas a Lázaro tenían puestos importantes en la iglesia. Tenían puestos importantes también en servicio público. Y saben una cosa, la familia
de Lázaro, que no eran Marta y María, por supuesto, dice que odiaban a Jesús. Nunca lo aceptaron. Querían verlo muerto. Y aprovecharon para ese momento de decirle: mira, ellos que están ahora son cristianos, que aceptaron a Jesús en su vida, y mira por qué permitió que muriera. A veces, disculpe, voy a decir una palabra, espero que no sea mala palabra en otros lugares, pero aún la familia te restriega la cara. Síguele guardando el sábado, sigue yendo a la iglesia, sigue con esos, a uno dice, siguen con esos aleluyos, porque ni saben pronunciar la palabra, ¿verdad? Sigue, mira, lo está pasando. Sí. Pero estimados hermanos, yo lo que quiero una vez más rectificar con ustedes es que no aceptemos a Jesús como un personaje más, sino que sea parte de nuestra vida, de nuestra casa. Deben encontrar refugio, paz, tranquilidad, y donde está Jesús habrá solución por más difícil que sea. Aún la muerte, cuando llega Jesús, huye, porque dice la palabra del Señor, hermanos, que Marta en el versículo 21 le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué? No habría muerto. Nosotros leemos ese pasaje por leerlo nada más, quizá a veces, pero esa expresión, hermanos, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué cosa? No habría, ¿qué? Muerto. Ellos o ellas sabían de que Jesús tenía la solución aún para la muerte, porque conocían a Jesús, hermanos, íntimamente. Y esa es la experiencia que debemos tener en la vida cristiana: conocer a Cristo Jesús, no como alguien que murió en la cruz, sino como alguien, una persona que sabe de tus necesidades y que tú puedes hablar con Él, aún manejando, aún en el trabajo, donde quiera, porque Él vive, porque aún Él venció la muerte para gloria del Señor. A veces la gente te puede decir que esa persona está loca cuando te ve en el carro platicando, si estás hablando con Jesús. ¿O no es así? ¿O no vive Jesús? Él está vivo, es una persona. Y sigue diciendo: se fue a la tumba y él le dijo, en el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí quiero decir otra cosa. Ellas no creían en la inmortalidad del alma como mucha gente hoy en día. Aquí en Norteamérica creo que el 60 o el 70% de la gente cree en la inmortalidad del alma. Estaban tan bien seguras, tan bien doctrinadas, que si su hermano murió, ellas estaban pensando que va a resucitar cuando Jesús viniera. Pero ellos pensaban así, pero más no esperaban lo que Jesús iba a hacer 4 días. Los judíos, hermanos, lo que hacen cuando la persona muere, ese mismo día lo van a sepultar. Es la costumbre judía. Nosotros los mexicanos, hermanos, que si queremos tener hasta 15 días nuestro muerto ahí, haciéndole muchas cosas, porque no queremos desprendernos de ellos. Pero dice y le dice: ya huele mal, Señor. Y eso es verdad. Sabe que esta semana me ocurrió algo ahí cerca, del trabajo. Tenemos un lugar donde se tira la basura. No sé quién, porque yo no lo vi, ni quiero decir, ¿verdad? Porque ni quiero decir que esta fulana fue. Tiraron un montón de carne podrida en un depósito de ahí para la basura. Y desde lejos llega el olor terrible. Pero saben, hermanos, que el ser humano huele tan feo, que es insoportable, dicen, el olor de un ser humano en estado de descomposición. Es el peor olor que puede haber de putrefacción el ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de olores. La cabeza huele, tiene un olor diferente, la nariz igual,
Los ojos igual, los oídos igual. La boca ni se diga, hermano. Los pies, Señor, líbrame de los pies, dirán algunos, porque cuando llega el trabajo y avienta los zapatos allá, duerme anestesia a familia. Los intestinos, así que tenemos no sé cuántos olores tenemos, que cuando una persona muere o un ser humano muere, esos olores se combinan y eso es algo terrible. Pero llega Jesús solamente y le dijo: mira, ustedes han puesto esa cosa ahí, esa piedra, quiten la piedra. Jesús pudo haber dicho: piedra, quítate de ahí. Pero él les dijo: ustedes han tapado aquí la vida de este personaje, de Lázaro. Y no solamente eso, dice la Biblia que cuando él le dijo: Lázaro, ven fuera, y le habló, por supuesto, por su nombre. Porque eso es importante que sepamos, que Jesús te conoce por nombre. ¿Sabe la Biblia? Dice la Biblia, ¿cuántos cabellos tienes? Te conoce tan bien que te habla por nombre. Por eso el trato que Dios te da, que Cristo te da, no es en conjunto, es individual. Eso queremos que se entienda, hermanos. Que para ti, para Jesús, tú eres importante. Y sabe que cualquier problema que estés pasando, aún siendo joven, aún siendo niño, Jesús siempre tiene tiempo para atenderte y para solucionar tus problemas. Lázaro, ven fuera. Qué sorpresa cuando salió Lázaro de esa cueva, pero todavía estaba atado, vendado, con un sudario todo su rostro, sus manos, sus pies. Y le dijo: mira, ustedes lo ataron, ahora desatadlo. Estimados hermanos, queridos jóvenes, muchas veces nosotros podemos estar atados a algunas cosas. Podemos estar atados a la mundanalidad. Podemos estar atados a la moda. Podemos estar atados a la tecnología. Y aquí es donde a muchos no les gusta. Es cuando les pegan a veces en la cabeza a algunos. Hermano, esta es una bendición, pero puede ser una maldición. Me ocurrió algo. Iba con un amigo en el carro, no es de la iglesia, por cierto. Y él, mira, así estaba en el teléfono. Y yo estaba manejando y de repente yo lo vi. Así estaba. Esto es verídico, hermano, no estoy inventando cosas. ¿Qué le pasa? Le digo: mi teléfono. Casi le agarro el teléfono y le pego en la cabeza para que despierte. ¿Pasa o no pasa? Hay tantas cosas que están atadas. Hay niños, jóvenes, hermanos. Ojalá que no haya de estos aquí. Pero hay jóvenes, hermanos, que no escuchan nada en la iglesia, pero están hasta la huella digital ya se le borró. Eso es verdad. Muchos están atados a esas cosas. Están atados, hermano, incluso a algún artista. Hay gente que conoce más la vida de los artistas que la vida de Jesús. ¿Cómo vas a tenerle confianza a Jesús si Jesús no es una persona, no habita en tu casa? No es bienvenido. Cuando vas a ver una película, por ejemplo: Jesús, no quiero que estés aquí porque esta película está mal. No es para un cristiano. Y poco a poco estamos alejando a Jesús. Y disculpa, hermanos, que hablen algunas cosas a veces, porque es necesario que entendamos que Jesús no es algún personaje más. Debe ser alguien que viva en nuestra vida, en nuestra casa. Muchos están atados a los falsos amigos. Jóvenes, algunos creen más a los amigos que a los padres cristianos. Le hacen más caso a los amigos que a los padres. Muchos están atados, hermanos, a su mal carácter. Hay que reconocer lo que necesitamos, que Jesús viva en nuestra vida para poder dar palabra de vida y vida eterna. Porque algunos, como dicen en México, en otros lugares, son de mecha corta. Han tirado los cohetes, ¿verdad, hermano? Algunos cohetes se le revienta casi en el oído porque está la mecha corta. Nada más le prenden tantito y ¡pum!, explotan.
Ya parece la guerra ahí. Muchos están atados, hermanos, al legalismo. En la escuela sabática estaba escuchando a los hermanos comentar. A veces, es más, yo he escuchado de familias, ¿saben, hermanos, a dónde puede llegar una familia adventista? Le dice a sus hijos, no se rían fuerte en sábado porque eso es pecado. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Si Jesús es felicidad, yo me imagino a Jesús riéndose a carcajada con los niños, por eso los niños se acercaban a Jesús. Imagínense con esta cara, ¿cuántos niños se van a acercar a mí? Pero con Jesús se peleaban para que Jesús pusiera las manos sobre los hijos. Porque Jesús, hermanos, tenía ese amor y transmitía ese amor. Y ese amor tenemos que transmitir a nuestros hijos. Olvidémonos del legalismo, hermanos. Sí, nuestros hijos deben de saber principios. Deben de saber conocer la doctrina. Deben saber cómo vestirse también. Deben saber qué comer. Porque hay muchachos, hermano, cuando salen al mundo, no saben ni cómo vestirse, no saben ni cómo comer. Ellos piden cualquier comida y hacen oración por esa comida, aunque sea inmunda. Porque deben de saber principios. Deben de conocer a Jesús como persona. Voy a cortarle porque a lo mejor me cortan a mí el cuello. ¿Verdad? Sígale, dice. Muchos están atados a sus padres. Hay padres que son tan estrictos, hermano, que no dejan ni respirar a sus hijos. Si la vida cristiana es tan hermosa, tan linda, que los hijos deben sentirse felices, contentos en la vida cristiana. Pero muchos hijos tienen atados a sus padres también. Hay padres que no hacen nada en la iglesia por sus hijos. Hermanos, no permita eso. No permita eso. Por otro lado, muchos están atados a sus esposas, a su esposo. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Hablando de Lázaro. Dios dio esta orden porque el mundo nos tiene atado y no nos deja ser libres en Cristo. Y hoy, sin duda alguna, Jesús nos está diciendo desatadlo y dejarlo ir, porque somos libres en Cristo Jesús. Ahora, no sé si me dan 5 minutos. ¿Sí? Si no, oro y nos vamos, hermano. 5 minutos. Miren, ese grupo que amaba a Jesús, pero había otro grupo que no lo amaba. Dice la Biblia, en ese capítulo, usted puede leer, que ellos no vieron ese milagro grandioso que Jesús hizo en Lázaro. Y lo más triste es que eran hermanos de la iglesia, eran los fariseos, los escribas. Cuando vieron ese milagro, se enojaron. Reunieron la junta directiva. Parecen adventistas, ¿verdad, hermano? Pues pura junta somos nosotros. Se reunió la junta directiva y ¿sabe qué voto tomaron? Un voto de matar a Jesús solo por hacer ese milagro. Así dice la Biblia. Cuando vieron todo, dice la sierva del Señor que si no fuera por los ángeles que custodiaban día y noche a Jesús, lo hubieran matado antes. Así dice. Cuando vieron que Lázaro resucitó, muchos judíos, muchas personas creyeron en Jesús por la vida de Lázaro, por el milagro de Lázaro. Y hermanos, yo quiero decirte que cuando Jesús cambia tu vida y mi vida, ese es un milagro y mucha gente va a querer vivir esa vida. ¿Sí o no? Así es. Cuando vieron, modificaron el voto todavía. Ellos vieron ese milagro, hermanos. Por eso aquí quiero decirles, muchachos, hermanos, tú tienes la decisión de creer o no creer en Cristo Jesús. Aunque veas los milagros, es tu decisión.
porque todavía modificaron el voto. Ahora no solamente matar a Jesús, sino también dice la Biblia que también tomaron voto para matar a Lázaro. Imagínense, lo resucita Jesús y ahora lo quieren matar. Y saben lo más triste, hay un texto que dice que Jesús, por la actitud de ellos, se apartó de esa zona, de ese lugar. Se fue, dice la Biblia, a un lugar desierto. Así dice la Biblia, que se fue a un lugar desierto. ¿Cómo es posible que en tu casa estás cómoda, en una cama, con tu aire acondicionado, y Jesús en el desierto, con sed de que esté contigo en tu casa? No lo puedo creer. ¿Y saben cuando Jesús se aleja, hermanos? Hay tragedias, hay miseria, hay dolor. Querido joven, te lo digo, hermano, hermana, cuando tú le das la espalda a Jesús y le dices inconscientemente: Jesús, no te quiero aquí, vas a sufrir el peor sufrimiento de la soledad sin Cristo. Y se cometen muchísimos errores. ¿Saben? Me falta un minuto, creo. En Alemania hay una ley que si el niño viene contigo, estoy hablando cuando Jesús se aleja de una nación o de una familia, y te puede decir legalmente: papi, mami, por ley, me amparo en esa ley, yo ya no soy un niño, ya soy un perro. En Inglaterra, una mujer entrenadora de delfines, esto es verídico, no son cuentos, se casó con su delfín y es legal. Aquí en Estados Unidos hay algunos jóvenes hoy en día que están rechazando a sus padres anglosajones y se están inyectando los labios, se están arreglando su cabello. Ellos quieren ser afro. Están rechazando a sus padres y quieren ser adoptados por padres, ahora sí que adoptivos, afroamericanos o afro, así. Es ley. Muchos padres incluso han ido a la cárcel por oponerse a esas cosas terribles. Están yendo a la cárcel. Una mujer aquí en Estados Unidos, y esto, lo que estoy diciendo, está publicado por una exfuncionaria de la ONU. Búsquenlo en YouTube, ahí le damos permiso, hermano, para que entren en eso. Lo va a encontrar. Exfuncionaria de la ONU lo dijo y dice: una mujer aquí en Estados Unidos le fue mal en su matrimonio, detesta al hombre, a los hombres, y dice: pues yo vivo bien, tengo un buen sueldo, tengo dinero, tengo mi casa, me caso conmigo misma. Y por ley se casó con ella misma. Y yo le digo a los hermanos: y cuando se muera, la herencia va a ser para ella. Imagínense hasta dónde ha llegado la humanidad cuando rechaza a Cristo Jesús. Están pasando cosas terribles. Aquí en Estados Unidos ya no se permite hablar de religión en las escuelas, pero sí se permite leer la Biblia en las cárceles, demasiado tarde a veces. Están rechazando a Jesús. Mi pregunta es: ¿en tu hogar es bienvenido Jesús? Ojalá que sea así, porque Jesús nos dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está abriendo las manos, Él es bien hospitalario con nosotros, y ese hogar que está preparando es para la eternidad. Él no rechaza a nadie. El que a mí viene, dice, no le echo fuera. Y habrá un día, hermano, que los dolores que usted siente, los problemas que usted tiene, se quitarán por la presencia de Cristo Jesús. Aún la muerte, dice San Juan en Apocalipsis, morirá. La muerte morirá y Dios quitará toda lágrima de los ojos y todo será felicidad, porque Jesús quiere que nosotros vivamos en su casa. Así como Lázaro y sus hermanas aceptaron a Jesús en su hogar, era bienvenido.
yo le desafío en esta mañana que en tu casa Jesús sea bienvenido también. Y que no salga de ahí, que no se vaya al desierto, sino que allí permanezca. Habrá cosas que te va a decir Jesús. Yo estoy triste por esto, hijo. No lo hagas, te lo va a decir Jesús. Porque Jesús quiere tu felicidad, pero sobre todo la vida eterna. Y eso es real, porque Jesús ha dicho que su palabra, lo que ha dicho, es fiel y ¿qué? Y verdadera. Dios no miente. Dios cumplirá su promesa. Y ojalá que así sea.